te va a dar. Bendecido el santo nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Comenzamos así una vez más este espacio llamado Un Encuentro con Dios, quien te saluda y te extiende la mano en la paz bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el pastor Manuel Suárez Ferreira. Breve mensaje desde aquí mismo del altar de Iglesia Evangélica Pentecostal Nueva Betania. Hace un buen tiempo que no estábamos subiendo videos, mensajes a YouTube, pero bueno, ha pedido a algunos hermanos de gente que por años ha estado con nosotros, algunos que se han ido incluso del país, pero mantenemos contacto con estos hermanos. Nos han dicho, pastor, siga mandando sus mensajitos. Bueno, aquí vamos entonces. Y en este día tenemos una palabra. Ella se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 31 inclusive. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra. Saben, amados, siempre que leo estos versículos, estas escrituras, ahí en el capítulo 15 de Mateo, allí el verso 29 con un título, Jesús sana a muchos, no fueron pocos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y me doy cuenta de que nosotros leemos las escrituras y muchas veces Satanás levanta una muralla en el entendimiento de los cristianos para que nos lleguen a comprender los misterios, los secretos que hay escondidos en la bendita palabra de Dios. Cierta vez estaba predicando esta palabra a iglesia llena y yo le pregunté a una hermana, luego de que hablábamos de mancos sanados, de cojos que andaban, y yo estaba en el mensaje diciendo, ¿ustedes se imaginan que eran mancos con las dos manos? No. Eran mancos que tenían una mano obviamente amputada, faltaba un brazo o desde el codo. Los cojos, estos que tenían problemas para caminar, que tenían dificultades, unos con un bastón canadiense, otros con una muleta, tenían una pierna amputada. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? ¿Y por qué la Biblia dice en el verso 31 que la multitud se maravillaba? Y no era para menos, amados. Si tú sabes que a alguien le falta una mano, que tiene amputada la mano desde la muñeca o desde el codo, y luego ves que tiene las dos manos y que está alabando a Dios, bendecido el nombre de Cristo para siempre, no es para menos que te asombres, que te maravilles. Y dice que veían a los cojos andar. Yo me imagino hombres o mujeres, personas que habían tenido un milagro. Y una vez le pregunté a una hermana, ¿qué entiendes que ocurrió acá? Y ella me dice, no lo sé, pastor, un milagro de Dios. ¿Qué tipo de milagro? ¿Cómo definirías este milagro? Y le pregunté a otra hermana y a otra y a otra, y allá la tercera, la cuarta, me dijo, pastor, son milagros creativos.
Porque si faltaba una pierna, si había una pierna amputada, Dios creó una pierna luego de la oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así mismo fue, hermano. No eran cojos con las dos piernas ni mancos con las dos manos. Era gente que tenía una pierna amputada, una mano amputada, un brazo quizás. Y así se realizaron milagros creativos. ¿Quién dice conmigo maravillas de Dios? Maravillas del Señor. Por eso el verso 31 dice: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. Milagro. Que una persona que mudo de nacimiento, que nunca pudo emitir un sonido, comience a hablar, comience a emitir sonido, ya da para saltar gritando: bendecido sea el nombre de Cristo, gloria a Dios. Y dice que el Señor no solo logró, ¿verdad?, que los mudos hablaran y que fueran sanados otros muchos enfermos, sino que le trajeron a él ciegos, y esos ciegos comenzaron por primera vez a ver. Yo digo, qué tremendo debe ser para una persona tener los ojos sin luz, no ver, ser ciego, estar ciego. Y dice que el Señor oró por eso. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos podían oír nuevamente. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Ahora, ¿por qué quise traer este mensaje, amado? Dios puso este mensaje en mi corazón. Por más que hace años conozco esta escritura, y mi esposa me decía: hoy la has predicado 1000 veces. Pero sabe, siempre que me meto en estos pasajes bíblicos, empiezo a ver la grandeza de nuestro Dios. Hay una dimensión sobrenatural, hermano. Nosotros estamos en este espacio físico de la materia y solo podemos dar crédito, creer, aseverar, asegurar lo que vemos. Pero hay todo un mundo espiritual que se oculta de nuestros ojos. Hay una dimensión sobrenatural. Cierta vez, predicando, cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, y todos creían en la barca que era un fantasma, y Pedro miró y dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre las aguas. Él vio que el maestro venía caminando sobre las aguas. Si eres tú. Pedro entendía, porque Pedro tenía una fe sobrenatural. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él entendía que si el que venía allí caminando era Jesús, tenía autoridad sobre las leyes de la naturaleza para ordenar que Pedro caminara sobre las aguas. Y Pedro se tira de la barca y comienza a caminar hacia Jesús sobre las aguas. Pasó que la condición humana de Pedro lo hizo ver el fuerte viento, las olas que golpeaban, que parecía que la barca se anegaba. Y cuando Pedro miró la tempestad, miró la dificultad, quitó la mirada del maestro. Yo te digo en esta hora, puedes andar tú también en una fe sobrenatural. Puedes llegar a recibir milagros, cosas increíbles de parte de Dios, pero no quites la mirada del Señor. El día que tú quites la mirada del Señor, el día que tu fe no esté puesta en las alturas y pongas la mirada en las cosas de la tierra, ese día tu fe va a fallar. Ese día no vas a ver los milagros. Ese día ya no vas a ver sanidades. No va a haber un sordo que pueda oír. No va a haber un mudo que pueda hablar. Y mucho menos un manco recibir un milagro creativo, a ver el hueso, los tendones, la piel, el tejido y una mano nueva, si sacas la mirada de arriba y la pones en las cosas de la tierra. Dijo en Colosenses la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis resucitado con Cristo. Yo digo siempre, digo a mi esposa, nosotros tenemos una cédula
de identidad que acredita que somos nacidos en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, que somos uruguayos ciudadanos de este país. Pero nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Amén. Gloria Nuestra a Dios. ciudadanía es celestial. Ahora quiero nuevamente volver a esta palabra brevemente, porque de esto se trata. Mensajes breves desde el altar para que tú puedas tener un encuentro con Dios, con este Dios, creador de todo lo que existe, con este Dios que puede hacer milagros sobrenaturales. Dice el verso 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. No hubo nadie que hubiera venido a los pies de Cristo que no hubiera recibido un milagro, una sanidad. Dice otros muchos enfermos. Yo no sé cuáles eran las otras enfermedades. Quizá habían allí mujeres con nódulos en los senos. Quizá habían personas que tenían un tumor, quizá un tumor maligno. Habían personas que tenían distintas enfermedades. Hay muchos tipos de enfermedades, diabetes, colesterol, hay arterias que se tapan, los triglicéridos. No sé cuántas clases de enfermos llegaron a los pies de Cristo, pero dice que los sanó a todos. ¿Cuántos sanó? A todos. Dios no hace acepción de personas. Lo que puede fallar es tu fe. Pero si crees en este Dios poderoso que puede hacer milagros como los hizo en los tiempos de los apóstoles, en la iglesia primitiva, aún los puede hacer en los días de hoy, porque Él es el mismo ayer y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Glorifícale también desde el fondo de tu corazón. Y si hasta ahora el diablo había puesto murallas en tu entendimiento para que no logres comprender el mensaje espiritual que hay en esta palabra, esa otra dimensión espiritual, hay un mundo espiritual, hay ángeles que yo he tenido gente acá que ve los ángeles. Mi esposa ve los ángeles y los ha visto ministrar a una persona. Una vez ocurrió algo, estábamos de visita con mi esposa en una iglesia. Había una hermanita que estaba parada delante del asiento donde yo estaba, mi esposa al lado mío. En un momento, el Espíritu de Dios me muestra, me revela que esa joven iba a recibir el Espíritu Santo. Aún la joven estaba en adoración. Y yo me acerco y le digo a mi esposa, esta joven va a ser tocada por el Espíritu Santo. Y mi esposa se da vuelta y me dice, vi el ángel de blanco que entró en ella. Inmediatamente la joven empieza a hablar en otras lenguas. Fue tocada con el Espíritu Santo, comenzó a hablar en nuevas lenguas. Nosotros pudimos saber por la revelación divina de este Dios que se mueve en forma sobrenatural. Comenzamos a saber lo que iba a acontecer con ella. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue, hermana Mirta? Porque nosotros estábamos tocados por el Espíritu de Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para quienes, para los que le aman. Y nosotros que tenemos a Cristo viviendo en nuestros corazones, que estamos en comunión con Dios, pudimos recibir antemano. Mi esposa con visión vio esa figura de blanco, el ángel de Jehová, que entró la segunda persona, dicen algunos consiervos de la divinidad. Hablamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que entró. Ella vio, mi esposa, una figura de blanco, al mismo momento que a mí me revela
viene a mi mente un mensaje de Dios que me hace entender que esa joven iba a ser tocada por el Espíritu de Dios. Oh, maravillas, maravillas del Señor. Supimos lo que iba a acontecer con esa joven una fracción, un instante antes de que ella misma recibiera el toque del Espíritu. Y luego hablaba en lenguas, era una experiencia. Yo creo que el que recibe el toque del Espíritu Santo vive una experiencia que ya luego no podrá nunca ser la misma persona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, este pequeño mensaje para el ego espiritual de vuestra fe, para que creas que hay una unción sobrenatural, que hay milagros sobrenatural, pero tienes que creer que si Jesús le dijo en Marcos 16, a los que creyeren sobre sus manos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Si Jesús lo dijo, tiene que ocurrir. Amén. Si donde estás congregando, la iglesia está siendo visitada por Dios, si la persona de Cristo está reinando en ese ministerio, estos milagros pueden y tienen que ocurrir. Solo que tiene que haber fe en los corazones. Recuerda, para cerrar este breve mensaje, vinieron unos ciegos a Jesús. ¿Qué quieren que les haga? Dijo Jesús, esos que recobremos la vista. Y él les dijo, conforme han creído, reciban. Y ellos comenzaron a ver desde aquel mismo instante. Señor, yo he dado lectura a tu palabra. Te pido en esta hora que todo aquel, Señor, que esté en este momento luchando contra un mal, que esté luchando contra una enfermedad, se atreva por esta palabra a creer que hay un Dios que hace milagros, que hace maravillas, que es hacedor de maravillas. Y yo voy a clamar desde aquí, desde el altar de la Iglesia Pentecostal Nueva Betania, que Dios escuche tu clamor, que Dios escuche tu oración. Y en esta misma hora reprenda ese mal que está atacando tu cuerpo. Mira, el 98% de las enfermedades son espirituales. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios quiere que tengamos una paz duradera. Así que Él quiere sanarte. Él envió a su Hijo a derramar su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Y junto con eso recibimos toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo ahora estoy uniéndome a tu fe, a tu oración, y estoy reprendiendo todo espíritu de enfermedad que ataque tu cuerpo, toda malicia del diablo que ate y esclavice las mentes, los cuerpos con males, con dolores y distintas enfermedades. Puede salir conforme a tu fe en esta misma hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder para que ese mal abandone ahora tu cuerpo y la buena mano de Dios bendiga tu hogar, tu familia y todas tus cosas. Ha sido un mensaje de este espacio llamado Un Encuentro con Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén, Jesús.